Cruce Gyr y Holstein para producir leche en el trópico bajo. Al cruce de las razas Gyr y Holstein se le conoce como Gyr Holando. Se han observado buenos resultados lecheros en temperaturas promedio de 28 grados centígrados y altura sobre el nivel del mar de 900 metros. La raza Holstein es la raza lechera por excelencia, pero se basa en la alimentación. Cuando una vaca de esta raza está bien alimentada, responde de forma excelente. El problema es que en el trópico nadie quiere saber de la raza Holstein pura, por lo cual el cruce de Bos indicus por Bos taurus brindan animales adaptables y resistentes a estos climas. Una forma de obtener animales F1, que son los animales que demuestran el mayor vigor híbrido, es a vacas Holstein inseminar con toros Gyr lechero. Cuando las F1 se cruzan con 3/4 de Holstein y 1/4 de Gyr, se obtiene el 5/8, 3/8, que es el patrón deseado para que sea considerada una Gyr Holando. Con la raza Gyr Holando se alcanzan producciones promedio de 25 litros por día en los trópicos, con buenos manejos. Guinea, elefante morado y sorgo forrajero son excelentes para alimentar esta raza. El fin principal del pasto de corte es la obtención de fibra, ya que un animal consume en promedio del 12 al 10% de su peso, que en promedio puede ser de 60 kilos por cada animal. De estos tres pastos, el que mejor resultado en cuanto a producción por metro cuadrado es el elefante morado. En lechería especializada en leche, el elemento más costoso es la alimentación. Con la raza Gyr Holando se puede obtener cantidad y calidad de leche en los trópicos bajos.